Shalom Ubraja, Talmidim, Talmidot de la Torah. Este es un corto video donde vamos a hacer una reflexión. Primeramente, quiero recordarles la importancia, es una importancia de vida o muerte. El de que independientemente de que nosotros estudiemos Torah, estudiemos las enseñanzas de Mashiach Yeshua y creamos en él y hagamos todas las cosas que como creyentes en Yeshua, en la Torah, tenemos que hacer. No olvidemos la advertencia que Akadosh Baruj Hu en todo el mundo a través de diversas personas que está usando como atalaya nos ha dado de guardar alimento, agua y medicamentos, y de buscar refugios y colocar eso allí y estarnos preparando para salir de las grandes ciudades. Por eso es que he estado un poco alejado, porque todos estos días él me ha instado a ser diligente y a no desperdiciar un segundo. Todos estos días he estado ausente precisamente porque he estado trabajando en la parte organizacional y en la parte de logística de todo esto, de preparar todas estas cosas que por el momento tenemos, porque no sabemos en qué momento llegue un juicio sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Recordemos también que los juicios de Él caerán sobre todo lugar donde hay pecado. Alguien me preguntaba: amado, ¿en mi ciudad habrá juicio? Y yo les respondo: si en tu ciudad no hay pecado, no te preocupes, no habrá juicio. Y precisamente estas cosas que están pasando selectivamente en diferentes lugares, terremotos, tsunamis, atentados terroristas, son una alerta del Padre, porque Él no nos quiere coger desapercibidos. Poco a poco Él está haciendo en diferentes lugares estos pequeños juicios para que nosotros sepamos que habla en serio. ¿Y por qué hace estas cosas? Porque quiere que nosotros nos volvamos a Él. Porque nos hemos olvidado de Él, la gente se ha olvidado de Él, no hay temor de Elohim. Ahora con esto de los movimientos homosexuales, de lesbianas, gays, toda esta cosa, estamos causando más el enojo de Él. Su misericordia es grande, pero Él tiene un tiempo establecido, y cuando se llegue a ese tiempo establecido, empezarán todas las cosas, empezará lo que son los dolores de parto, y Él espera que para ese tiempo nosotros estemos preparados. Otro tema que quiero tocar acá es el de mantenernos en la fe en Yeshua. Miren, muchos están escuchando a detractores, están estudiando estas cosas que hablan los detractores, y nosotros tenemos que entender que aún la Torá puede ser cuestionada en muchos puntos, pero lo que el Padre anhela, nuestro Creador anhela, es que muchas cosas nosotros las aceptemos y las creamos por fe, por emuná. Yeshua dijo: dichosos, benditos los que sin ver han creído. Alguien me tocaba un punto muy conocido. Oye, ¿cómo así? ¿Tú crees en un Mesías sobrenatural que fue engendrado por Elohim? Eso es una fábula. Que una virgen quedó embarazada del Ruach Elohim, ¿tú puedes creer esa fábula? Eso es mentira. La palabra alma, la palabra betula son diferentes. Mira, ¿sabes qué? Yo vivo en Israel y conozco el hebreo. Y conozco también las mentiras que habla mi pueblo. Habla muchas verdades de Torah, pero también habla mentiras, porque alma y betula son la misma palabra. Como cuando tú en español hablas de una doncella y una virgen. Es lo mismo. Así,
para negar que Yeshua fue engendrado directamente por el creador del universo, por Borei Olam, te inventes de que son diferentes palabras. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cuándo se ha visto que Elohim iba a fecundar un óvulo? Eso solamente lo cree una mente fabulosa, o sea, es una fábula, es un cuento. Yo te hago una pregunta, y les hago una pregunta para que nos cuestionemos. No somos capaces, hay gente que está negando a Yeshua porque no son capaces de creer que él fue engendrado por el Ruach Elohim, su parte física, el óvulo de Miriam, engendrado por el Ruach Elohim, porque les parece una fábula. Oye, ¿y qué piensas de un pedazo de barro, de un muñeco de barro, que le es dada vida a través de que el Ruach Elohim se ha soplado en su nariz? Pero eso sí lo creemos. Y eso está en la Torah. Podríamos hacerlo igual. Alguien nos podría decir, oye, ustedes los judíos, ¿cómo se les ocurre creer que el creador del universo coge y hace un muñequito de barro y luego sopla su ruaj en la nariz y le da vida? Oiga, ustedes sí es que creen muchos cuentos, eso es un cuento chino. ¿Cómo van a creer eso? No. O el otro, que ese muñequito de barro, que fue engendrado, digámoslo así, por el Ruach Elohim. Oye, ¿sí te das cuenta? Tú y yo también fuimos engendrados por el Ruach Elohim. Y lo más simpático, no venimos de un óvulo, venimos del barro. Eso sería más difícil de creer. Porque que el Ruach Elohim sea puesto y engendre un óvulo, es más creíble que el Ruach Elohim engendre en una bola de barro, en un muñequito de barro, y que esté escrito. Sería igual de difícil de creer. Oye, pero muéstrame, ¿cómo me puedes corroborar que el Ruach Elohim engendró el óvulo de Miriam? ¿Cómo me puedes tú corroborar que Elohim hizo ese muñequito de barro? ¿Si te das cuenta? Y la otra, que ese muñequito de barro, después de que cobró vida, le entró sueño y de su costado le fue sacado la mujer. Parece una historia de niños, pero está escrito así. Y así está escrito de Yeshua y así estaba profetizado de Yeshua. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas cosas que serían difíciles de creer. ¿Cómo así que Elías fue arrebatado en carros de fuego, fue llevado por carros de fuego? Oye, eso suena a una historia, a un cuento chino. Pero así hace Elohim. Porque es más, el mismo que sopló su ruaj sobre un muñequito de barro, fue el que sopló su ruaj sobre el embrión de una mujer escogida. Y en últimas, para creer esa historia del muñequito de barro hecho por Borei Olam, o del óvulo de una virgen, donde es engendrado la parte física, el cuerpo de Mashiach, es una decisión. Así que creer en Yeshua como el Mesías de Israel, o negarlo como el Mesías de Israel, así encuentres los 1001 textos para creer en él, o así encuentres los 2001 textos para no creer en él, es una decisión de nuestro libre albedrío. Y por la decisión que nosotros tomemos con nuestro libre albedrío, decidiremos a dónde irá nuestra alma para el Olam Haba, por la eternidad. Porque así nosotros encontremos muchos textos que corroboren la Torah. El que no quiere creer en la Torah ni quiere creer en Elohim, es su decisión no hacerlo. Así como en Mashiach. Podemos encontrar muchos textos para creer en él, pero en últimas es el Ruach Elohim el que te revela a Mashiach, porque nadie puede venir a Mashiach si no es el Padre el que se lo da.
y Mashiach es revelado por el Padre en el corazón de aquellas que son sus ovejas y que por su libre albedrío lo aceptan. Entonces no es por lo fabuloso que parezca, sino es una decisión. Y yo les digo algo, no vale la pena negar a aquel que te ha traído a tus raíces hebreas. ¿No te acuerdas cuando estabas como un goy perdido en el mundo? ¿Quién te trajo? Yeshua. ¿Y ahora lo vas a negar? No niegues a aquel que te ha injertado en el pueblo, aquel que te ha vuelto a la Torá por seguir la Torá. O no por seguir la Torá, sino por seguir a los hombres que crearon la religión judía de la Torá. Acuérdate que sin él nada sois, y que si lo niegas, estás bajo la ira del Padre, y ya has venido a condenación. Porque él dice, a todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, y a aquel que me negare delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre.